bien. ¿Querés arrancar vos, Iván, o querés que esperemos un ratito a que llegue más gente? Mm, sí, yo creo que sí, ¿no? Porque, a ver, déjame empezar. Bueno, si no, por ahí podemos me voy presentando. No sé si por ahí ya me conocen o no. Pero bueno, yo vengo de la animación desde el 2000, 1998, desde el siglo pasado, mi año pasado, y tuve un recorrido por películas, series y demás. Coordiné la carrera de Image Campus cuando recién arrancaba. Eh, Tuve un tiempo bastante largo adentro. Tuve un poquitito a cargo de unos cambios del programa que se hicieron. Arrancó como un consorcio entre Image Campus y Hookup. Y eso estuvo muy bueno porque le dio como un perfil de una necesidad profesional que estaba buena. Y después coordiné el área 2D en la Da Vinci durante un par de años. Hasta que después me fui a trabajar a México con una película y ahí corté todo. Y después, ahora sigo en la Palermo nada más como docente. Y bueno, y hace un tiempito ya que nos dedicamos a esto como docentes, Iván y yo también. Y también tenemos como la práctica, ¿no? De estar haciendo esto o trabajando. Por ahí uno de los últimos hits así de currículum fue el hacer el diseño de producción de la serie Dos Pajaritos, que ganó el premio Annecy 2023, que esa fue como un desafío que estaba bueno, que por ahí cuando avancemos un poco más en el curso vamos a charlar un poco los puntos a desarrollar dentro de una producción, o cómo planear una producción, o cómo decir, bueno, cómo distribuyo las piezas, qué es lo que tengo que hacer y hacerme un plan de ruta para no perderme, porque es una, es un proceso muy largo y es un proceso en donde uno si se dispersa empieza a perder energías. Y lo que es peor que puede pasar es que uno lo abandona. Somos medio abandónicos, porque lleva mucho tiempo. Salvo que armen un equipo y cuando uno arma un equipo es otro perfil. Es como que siempre, si bien uno ha intentado mucho tiempo hacer equipos horizontales, a la larga alguien tiene que tomar las decisiones y tiene que decir, bueno, nos arriesgamos por acá y vamos por acá, tratando de convencer o de estructurar un poco el trabajo. Pero está bueno siempre que por más que sea un equipo horizontal, alguien se haga cargo de la producción, alguien se haga cargo de la dirección y de las otras áreas que van apareciendo. Eh, la idea, yo Iván sigo y vos me Claro, decís, claro, sí, sigue, no te preocupes. bien, eh, la idea de este curso, primero que sea modular para que nos vaya dando como un marco de trabajo en cada módulo y poder ir entendiendo de lo más problemático que es y original de una historia, que es el guión, pero el guión no es solamente aplicado a lo que es el desarrollo de una historia y cómo contarla y cómo saber contarlo y qué ver, sino muchas veces yo me dedico mucho dentro a lo que son los procesos creativos. Y dentro de los procesos creativos, uno normalmente ya sabe que el primer acto, por ahí si no se entiende lo que estoy diciendo, o por ahí digo algo que no se entiende, mandan al chat y dice, che, no estoy entendiendo y retomamos. Hay una estructura que se llama, cuando uno se plantea una historia, se la plantea y lo primero que tiene que tratar de definir es la estructura con la que va a trabajar esa historia. Puede variar y puede definir, pero uno tiene que empezar a encontrar moldes en donde entrar la historia. La estructura clásica es la de tres actos, es la que todos conocen, que es el acto 1 es el planteamiento, el acto 2 es el desarrollo y el acto 3 es el desenlace. Entre acto y acto hay algo que hace que la historia gire y ese es el plot point, ¿no? El plot point central para dar entrada a un acto nuevo, digamos. En una estructura clásica hay dos plot points. Esa es como la estructura que uno cuando va a arrancar una historia es lo más fácil, digamos. Lo más fácil es lo que uno intenta. Hay estructuras de 5, de 7, de 9, de 11 actos, o sea que eso son como otras maneras de hacerlo, ¿no? Digamos, pero por eso vamos a tratar de manejarnos bastante con esta estructura que es la más clásica y por ser la más clásica no es la más aburrida, sino que es la que más fácil de trabajar es.
y uno cuando se plantea esa estructura tiene que conocer ciertos puntos de anclaje para saber cómo contar la historia. Si uno no sabe eso y uno encara a escribir la historia porque dice, bueno, voy a escribir, el personaje tiene heroico, va por la montaña nevada, en la soledad del bosque y se encuentra con... Uno arranca así y si uno ya sabe que no va a terminar esa historia, no la va a terminar de escribir, porque va a arrancar con un personaje que no sabe hacia dónde lo quiere llevar. Entonces va a ser ese primer acto muy largo. Y va a ser muy largo, ¿por qué? Porque no, el que lo está escribiendo no está sabiendo a dónde va a concluir ese acto. Por eso es necesario entender qué estructura voy a usar. Porque con esa estructura yo digo, bueno, voy de acá a acá, de acá a acá, de acá a acá, y cierro acá, y la historia termina acá. Sin tener mucha idea de qué es los detalles de lo que va a pasar, si está ese bosque encantado, si está esa cascada solitaria, mágica, y el unicornio de no sé qué, o el orco, o el satánico, o la niña, demás. Todo eso es una gran tentación y uno cuando viene del mundo del dibujo, lo que normalmente hace es entrar a las historias por los personajes. Eh, es perfecto entrar a las historias por los personajes. Los videojuegos se construyen mucho así. eh, y las historias transmedia también pueden dar una idea de construcción ahí. Pero lo más recomendable es entender el conflicto que estoy contando. ¿Sí? Dentro de una historia, yo estoy haciendo un paneo general, ¿no? De lo que sería la matriz de este curso modular, sobre todo la parte de guión. Es encontrar una estructura, poder desarrollarla y poder ver cuáles son los puntos que yo tengo que tener en cuenta para contar la historia. Y cuáles son los problemas a los cuales yo me puedo llegar a encontrar. Esto, es decir, voy a arrancar por el personaje y voy a hacer un primer acto larguísimo en donde nunca va a terminar. O sea que yo sé que si quiero arrancar con un personaje, rápidamente le tengo que encontrar un final a este personaje. ¿Sí? Para saber a dónde voy con este personaje. Un final no quiere decir la muerte, ¿eh? Quiere decir quiero que llegue acá. Porque entonces después empiezo a construir todo para atrás. Otra cosa, como proceso creativo. Estamos dentro, uno normalmente cuando escribe una historia piensa que le empieza en un inicio, avanza, 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 avanza y termina. Ese modo de escribir una historia no es real. Si uno va a intentar escribir como Mozart, que escribía las partituras y decía de un tirón sacaba toda una epifanía y ¡fra! Tenía la obra armada, sería hermoso, pero no conozco a nadie dentro de la industria que haga eso. Eh, o sea que lo que más probable pase es que avancen un poco, vuelvan para atrás, avancen otro poco, vuelvan para atrás y avancen otro poco, vuelvan para atrás. Lleguen al final, sepan qué es lo que pasa al final, vuelvan para atrás y todo el tiempo estén haciendo así. O sea que el desarrollo creativo dentro de una historia es circular, nunca es lineal. ¿Sí? Eso es lo primero que tenemos que ver. Y lo más importante de ese desarrollo creativo, que es circular, ¿no? Porque avanzo, retrocedo, avanzo, retrocedo, avanzo, retrocedo, hace que yo vaya necesitando una estructura de dónde pararme para poder avanzar o poder ir para atrás. Y para que todos los que opinan sobre la historia entiendan esa matriz sobre la que estamos hablando. Si eso no pasa, puedo estar debatiendo y tener brainstorming milenarios con amigos, colegas, profesionales o demás que me vayan a ayudar a hacer una historia y pueden durar 50 años. Y los finales van a ir cambiando y van a ir cambiando y van a ir cambiando. O sea, una de las ideas de este taller es entender un poco qué es lo que tiene que tener esa historia para poder llevarlo a un mercado. Porque lo que primero hace un mercado, digo un mercado o un inversor, y cuando digo un inversor no digo Warner, no digo Netflix, sino digo un inversor que es mi tío, no sé, que tiene plata y no sé, y no saben qué hacer con la plata y dice, che, yo te puedo hacer una película, qué sé yo, bla, 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 y dice, bueno, sí, toma. Ese me va a pedir un pitch, me va a pedir, bueno, yo te voy a dar un montón de plata, vos qué vas a, de qué trata la historia. Y ahí viene el problema mayor cuando uno encara un guión desde los personajes. O sea, un personaje, yo puedo construir una cosa hermosa desde un personaje, pero ese personaje necesita un conflicto, necesita un problema, necesita
algo que lo haga, lo empuje, algo que lo haga cambiar, algo que lo haga evolucionar, que lo destruya, que lo construya y un montón de cosas. Hasta que yo no tenga ese conflicto, hasta que yo no sepa qué le quiero hacer enfrentar a este personaje, es muy difícil que esa historia pueda contarla. ¿Sí? Porque si yo arranco, yo he estado en varios mercados también y van también y también vemos, nos han convocado en unos cuantos festivales para hacer tutorías de historias que están en desarrollo. Y una de las cosas que pasa normalmente es uno ya sabe cuáles son los tintes que tienen cada pichador. Si el pichador arranca con la descripción del personaje, lo que uno espera al poco tiempo de que arrancó con la descripción del personaje, no es malo describir un personaje, es, bueno, ok, está bien este personaje hermoso de 10 puntos, pero ¿cuál es el conflicto? Porque el acto uno, ese que vimos en esta estructura de 3 actos, es el planteamiento. Y el planteamiento es, ¿qué le pasa a este personaje? Es un guerrero milenario, no sé, o es un niño que va a descubrir que es un guerrero milenario y que gracias a que es un guerrero milenario va a salvar el mundo. Eso ya empieza a ser un conflicto. Empieza a ser el personaje, empieza a ser una pequeña descripción del personaje, pero ¿qué es lo que tiene que hacer? Es el conflicto, salvar el mundo. ¿Sí? Entonces, en la creación de una historia, a veces uno no clarifica esto. Y al no clarificarlo, va a navegar en un caos total dentro de la historia que se puede hacer eterno. Entonces, parte de este taller hace bastante hincapié porque después cuando yo a veces coacheo a algunos guionistas con algunos largometrajes y uno cuando arranca a ver la historia, yo ya tengo como un par de preguntas, ¿no?, para hacerles, que estaría bueno saber si ustedes tienen historias o están tratando de desarrollar una serie, un largometraje, un cortometraje, un juego. Eh, una de las cosas que pasa es que cuando uno le pregunta, ¿tu historia tiene nombre? Y no, todavía no tiene nombre, eso ya me indica un montón de cosas, ¿sí? Después, si tu historia tiene tagline, ¿sí? El tagline normalmente es lo que acompaña al título, ¿no? Ratatouille, una rata que se muere por ser cocinero. El que se muere por ser cocinero es el tagline. ¿Esto qué te desarrolla? Te desarrolla un montón más la historia, trabaja sobre el conflicto, una rata que quiere ser cocinero y que se muere por ser cocinero, está todo ahí, y ya tiene gancho y lo llama al público. Eso es un tagline. Si yo no tengo un tagline de mi historia, lo más probable es que no sepa cómo quiero encarar a mi público. ¿Sí? Y ahí hay un montón de cosas más que está, o por ejemplo la diferencia entre una sinopsis y un logline. Uno sabe que la sinopsis es más larga que el logline, porque es más cortito. Pero no es solo esa la diferencia. O sea, el logline, cuando ustedes van a algún mercado, se van a anotar en un mercado, lo que le van a pedir es un logline y una sinopsis. Eso es de cajón. Y entonces uno dice, bueno, lo escribo un poco más largo al logline y tengo la sinopsis. ¿No? Porque el logline es el conflicto. ¿Qué pasa? Sí, puedo decir quién es el personaje, puedo decirlo, pero tengo que enfocarme en el conflicto. ¿De qué estoy hablando cuando estoy presentando esta película? Y después la sinopsis puede desarrollar un poquitito más los personajes. El protagonista, el antagonista y demás. Y largarse ahí a navegar. Pero son cosas que por ahí cuando uno va a un mercado no se te explican de esta manera. Entonces uno dice, bueno, el logline. Bueno, y escribo más o menos. Hay empresas que se dedican a hacer eso. Se dedican a resumir la historia en un logline y una sinopsis para poder plantearlo. Es un trabajo difícil. Pero si ustedes encararon la escritura de un guión, no como profesionalmente se encara, que es, me pongo a hablar por encargo, ¿no? Un trabajo por encargo, un guión por encargo. Me voy a poner a hablar con el cliente y con el cliente me pongo a hablar y nos ponemos de acuerdo en una sinopsis o en un logline. Entonces de a poquito vamos avanzando y vamos estirando la historia cada vez más para hasta encontrar la historia. Eso es lo que normalmente sería el proceso normal del desarrollo de un guión. No es escribirlo de una de tiro, porque es casi imposible. Entonces vos empezás a encontrar esa estructura, empezás a definir más o menos esa estructura,
Después que tenés esa estructura, que sabés más o menos cuáles son los problemas que vas teniendo, la empezás a desarrollar. Y ahí te metes en el acto 1, te metes en el final, te metes en el desarrollo, vas viendo los plot points, ¿sí? Y vas tratando de encontrar una de las cosas más difíciles, que a pesar que uno diga, eso tendría que estar desde un principio, pero que es la más difícil, que es la premisa de la historia, ¿sí? La premisa de la historia es, si, por ejemplo, método diagnóstico de alguien que pichea una historia. El picheador me puede contar de qué trata la historia. O sea, me hace un breve resumen de lo que voy a ver en la historia. Ok, eso no sería lo ideal de un pitch, porque para eso está el logline y la sinopsis. Yo lo que necesito ver es por qué este autor quiere contar esa historia. Y cuando yo necesito ver el por qué quiere contar el autor esta historia, necesito ver la premisa. Si ustedes no tienen una premisa dentro de la historia de ustedes, por ahí, si estoy hablando muy raro, después lo vemos y lo vamos a ver y vamos a desarrollar todo esto y vamos a ver cómo una historia puede decir que está bien escrita o que está mal escrita. No si me gusta o no me gusta, si está bien escrita o si no está bien escrita. Eh, no por la falta de ortografía ni por la sintaxis, sino por el hecho de cómo estructuré esa historia. Eh, entonces, a lo que voy es a que lo más importante a tratar de llegar, y es el lugar a donde uno tiene que tratar de llegar en el desarrollo de la historia, es a esa premisa. ¿No? ¿Por qué estoy hablando de lo que estoy hablando? ¿Sí? ¿Por qué? Si yo no tengo eso, cuando vaya a un pitch, vaya a un mercado, lo más probable es que me quede a la mitad de camino. Porque no voy a convencer a nadie, porque simplemente estoy haciendo que un personaje recorra un camino difícil de ser recorrido y al final logra su objetivo llegando a la corona y se corona rey o emperador del mundo o dueño de un lugar o el éxito en el musical. Eh, pero si no sé bien cuál es la premisa, ¿por qué le hago hacer todo esto a este personaje? ¿Para qué le estoy haciendo hacer todo esto al personaje? Esa es la meta superior de lo que es una historia. Y esa es la que se va a pitchar. Esa es la que va a hacer que el pitch explote. Eso es lo que va a hacer que un pitch uno lo vea y vea al autor y diga, ah, bueno, mirá, eso es como lo que le pasó a mi abuelo cuando vino de la guerra. Entonces uno empieza a relacionar con otras cosas que no tienen tanto que ver con la historia. Y ahí es donde nace la obra. ¿Sí? Por eso no es tan fácil escribir una historia. Porque uno piensa que son personajes golpeándose o yendo para un lado o para el otro. O a mí me gustan mucho las de acción, ¿eh? Por eso todo el tiempo estoy diciendo golpeándose o demás. Pero un poquitito, ese es la idea o la tónica para encontrarle al, a la historia o dar unas herramientas para que eso pase. Y no sé si querés decir algo más, vos, Iván, de lo que sería la parte de guión, porque después está todo lo que es desarrollo de proyecto y lo que es producción, que ahora después seguimos viendo un poquito. Bueno, primero presentaré, mi nombre es Iván Castro. Aproximadamente, bueno, ya el próximo año cumplo 30 años en este mundo de la animación, ¿no? He trabajado en diferentes proyectos, entre ellos he sido coordinador académico y facilitador en el proyecto de la banda gringa. También he dirigido ya dos series para Chile, dos series animadas, una acá en Bolivia, y he sido coordinador de animación de la serie de Yari en Perú. Bueno, junto con Pablo igual hemos participado de jurados y de asesores en diferentes proyectos, entre ellos, ¿no? Hace 2 años he sido partícipe de la curaduría de proyectos de la DAPO, ¿no? Que daba financiamiento a proyectos peruanos, donde precisamente justo de eso hablábamos con Pablo, ¿no? Que al evaluar estos proyectos veíamos que es una constante lo que se ve en los proyectos de animación latinoamericanos, que realmente hay un déficit, ¿no? En cómo desarrollar historias, cómo presentar proyectos, y es algo que creo que nos ha empezado a motivar, ¿no? Y no solo a nosotros, sino a muchos colegas, ¿no? de otros países, en la necesidad de reforzar, de ver cómo ir encauzando o fortaleciendo
estos procesos, ¿no? De que surge esta iniciativa, donde, al igual que como Pablo les dice, o sea, no solo en realidad no queremos que sea un curso vertical donde, o sea, que sean clases magistrales donde hablemos y todos escuchen, sino al contrario, queremos que sea un proceso no totalmente horizontal, donde intercambiemos ideas, donde sus proyectos puedan ir creciendo, ¿no? A la par de que vamos avanzando nosotros mismos también dentro del taller. Tenemos proyectos que estamos modificando o elaborando, ¿no? Y esta experiencia que hemos ido adquiriendo con todos estos años, más todo lo que hemos compartido en las diferentes experiencias que hemos vivido y en las charlas que hemos tenido con colegas, es lo que queremos brindarles, ¿no? Por eso también en el inicio del curso, ¿no? Vamos a invitar a estos colegas que han sido parte del laboratorio animado en algún momento, ¿no? Para que también nos cuenten sus experiencias o nos hablen, nos digan, ¿no? Cómo hacen ellos, cómo cuentan una historia, cómo desarrollan un proyecto, cómo venden, cómo financian, ¿no? Esos detallitos que ratos en las escuelas, en los institutos, en las facultades no enseñan, ¿no? Eso básicamente, no sé, Pablo, algo más que Sí, no, pueda añadir. Bueno, ¿no? Entonces, como Pablo les ha comentado, queremos ir creciendo desde la idea que ustedes tienen, ir desarrollando, viendo, analizando, ¿no? Evaluando los pros, los contras, qué cosas faltan reforzar, ¿no? O darles pautas de que podrían, o cómo podrían abordar la, ¿no? los distintos procesos, porque es algo que lastimosamente en Latinoamérica nos falta, ¿no? Producción y guión, creo que en Latinoamérica son nuestros puntos débiles, lastimosamente. Se nota, ¿no? Que la gente que incursiona en animación cree que la animación solo es tener una habilidad artística y manejar una técnica o dominar un software, no comprendiendo que la animación es un proceso que tiene o sea, múltiples facetas, ¿no? O sea, inclusive sin tratar de caer o de ser tajante o pedante, ¿no? En realidad para mí es mucho más importante el que sepas contar una historia, sepas desarrollar un proyecto que sepas solo animación, ¿no? O sea, al final y al cabo, y hay que decirlo así de manera cruda, el animador dentro de un proyecto de animador solo es mano de obra, ¿no? Quienes tienen que llevar adelante ese proyecto son otras personas, sí, ¿no? no, Es responsabilidad. y Sí, también, y también lo descubrís cuando estás haciendo tu propio proyecto, ¿no? En donde sos el animador y toda la teoría hermosa que vas teniendo mientras vas charlando, qué sé yo. Bueno, ¿quién la baja? ¿Quién la baja a fondo? ¿Quién la baja a plan de producción? ¿Quién la baja? Normalmente uno cuando hace un plan de producción, que eso también es algo que vamos a ver un poquitito avanzada el curso, por ahí estará dentro del tercer módulo, la parte de lo que es producción, es cómo puedo planificar y también vamos a ver casos de la industria en cuanto a lo que son los tiempos, los costos, los mercados. Hoy por hoy varía bastante lo que son los precios a nivel internacional y a nivel de ventanas de distribución. Cuando digo ventanas de distribución, digo no es lo mismo trabajar para un canal de YouTube que trabajar para la Warner, digamos. Que no sé a veces en el desbalance que es mejor. Digamos, lo que sí va a tener uno es que eh, cuanto más prime time sea el producto que uno está haciendo, la solicitud técnica del talento que está trabajando en eso es mayor, la paga es mayor también, pero la entrega es mayor. Y ahí el que tenga un perfil que sea superador y eso es a donde tiene que apuntar, porque ahí es donde va a poder desarrollar un montón de cosas, pero no la va a poder desarrollar en el trabajo. Ya tiene que tener, y esto pasa en todos los niveles, cuando uno recién está arrancando, uno tiene que saber que recién está arrancando o entender que uno recién está arrancando porque lo que puede llegar a ser.
Lo que puede llegar, hay como varios perfiles, y esto por ahí lo vamos a ver más en la parte de producción, que sería el tercer módulo. Yo puedo convocar a alguien que es animador, que me ha mandado su reel, y en ese reel uno ve que hay cosas que están buenísimas. Ahora, cuando lo que esté buenísimo, está buenísimo. Lo que importa es saber cuánto tardó en hacerlo. Porque si tardó 3 años en hacer 5 minutos, no sirve para lo que es la industria. Sirve para mostrar que vos podés, que darte el gusto y decir, che, mirá, cuando me pongo la repila lo hago, y genial. El factor tiempo dentro de lo que es el mundo profesional es fundamental. Entonces, uno por ahí puede animar una, una hermosa obra, pero dentro de lo que es la industria va a necesitar saber cuánto tiempo le lleva. Lo difícil es que cuando uno está desarrollando una historia globalmente, más como la figura del realizador, que es una figura más francesa, lo americano es el director por un lado, el productor por el otro, y los europeos de la escuela francesa es más el realizador, que es el que está un poco a cargo de todo, haciendo todo un poco. Me parece que nosotros, dentro de lo que es nuestra cultura latina, va un poco más por ahí, ¿no? El hombre o la mujer orquesta que está tratando de hacer todo el contenido. Eh, Eso es una pieza artística que está buena, y me parece que si uno no se frustra y tiene una gran resiliencia a frustrarse, ¿no? A no frustrarse, porque esto es un camino largo, y de muchos problemas, de muchas situaciones, eh, lo logra. Entonces hay pocos casos es más, es dentro del mundo del cortometraje, eso es más fuerte. Dentro del mundo del largometraje, gente haciendo solo los largometrajes, no hay tanto, o equipos muy reducidos, no hay tanto ejemplo. Hay ejemplos y hay gente que ha hecho largometrajes y todo, pero lo que pasa es que el tiempo diluye todo eso. Y hay algo, y hay un dicho dentro de la industria nuestra audiovisual, es que los proyectos nunca se terminan, sino que se abandonan. No porque se abandonen, sino porque no se, uno, si tuviera que terminarlo como quiere, no lo termina nunca. Entonces hay en un momento en donde uno lo tiene que soltar y decir, bueno, ok, ya está, llegué hasta acá, pum, listo, salió. El sonido no me gusta, esa animación de ese pelo en ese momento es una mierda, pero listo, lo tengo que soltar porque no voy a poder trabajar todo, y más si estoy solo. Ahora el punto, cuando uno está trabajando en un equipo, necesita conocer el skill de cada integrante de ese equipo. Y esto es fundamental para lo que es la producción. Por eso les decía, el factor tiempo dentro de lo que es uno trabajando como animador es fundamental que uno lo vaya conociendo. Yo me dedico a hacer fondos. Bueno, ok, ¿cuánto tarda en hacer un fondo como este? ¿No? Bueno, y le tenés que poner fecha, le tenés que poner tiempo. Después también hay una cosa de negociación, que hay algo que lo vamos a ver también dentro del proceso de producción, dentro del módulo de producción, es cómo pauta las correcciones, ¿no? Porque normalmente uno dice, si este fondo te lo hago en un día. Listo, fenómeno. Y te cobro un día. Ok, listo. Entonces el cliente, después que le diste el fondo, dice, che, no, mira, hay que corregirle esto y esto y esto. Pásamelo. Entonces ya tiene otro día. Después, si el cliente es terrible, horrible, va a decir, no, ¿sabes qué? Y si uno no planteó eso en ese inicio, que fue el plan que vamos a hacer de producción, se puede volver complejo. Entonces, hay distintas instancias que uno tiene que tener en cuenta, y el factor tiempo es fundamental para poder encarar una producción. También para que un proyecto no se... Si uno está con un equipo, hay momentos en donde los proyectos se planchan y se caen y se diluyen un poco. Lo que uno tiene que tratar de llegar es a objetivos concretos dentro de todo lo que es un proceso, ¿no? Por ejemplo, yo quiero llegar a tener que eso sería parte del objetivo de lo que sería el curso modular, es tener un desarrollo de proyecto. El trabajo que ustedes hagan va a depender del trabajo que ustedes hagan, pero la idea es tratar de llegar a un desarrollo de proyecto acabado como para poder mostrarlo en algún mercado. Eso va a depender del talento que cada uno tenga para desarrollarlo, pero en lo que por ahí está más fuerte es en cómo voy a contar qué es lo que quiero hacer. Porque una de las cosas que pasa yo hace más o menos 12 años que estoy dando clase de esto, y una de las cosas que pasa que veo con los alumnos es que
cuando uno plantea, vamos a hacer el pitch de tu proyecto, lo primero que hacen es contar de qué trata la historia. Me hacen la sinopsis hablada. Y ese es un grosso error que me indica a mí que el autor no sabe lo que está contando. Así, dilapidario es. Y en un mercado eso es matador. Y también otra de las cosas dentro de los mitos que hay cuando uno está arrancando, o no conocemos muy bien el perfil que tienen ustedes, pero deducimos que o por ahí están arrancando, o por ahí ya arrancaron, o por ahí ya arrancaron y laburaron mucho tiempo en alguna productora. Entonces dicen, che, pará, estoy podrido de trabajar para otro, quiero hacer mi historia, volverme rico y famoso, o rico, no importa si famoso o no, y llenarme de plata y poder trabajar de lo que me gusta y poder contar mis historias y ir para adelante. Dentro de lo que es la industria hoy por hoy, eso es lo más cercano a hacer algún canal en alguna red social y de ahí despegar. Eh, o enviar el recorrido de los festivales es más para hacerse conocido, entonces que te llamen como talento para hacerlo. Pero a veces es muy difícil el hacer un cortometraje y poder estar a cargo, hacerlo solo y que todo se vea muy bien, ¿no? Ahí a veces está bueno armarse un equipo o si no va a llevar mucho más tiempo. Lo que tienen de bueno los cursos, los talleres, las carreras que hagan es que reduce ese tiempo en práctica. Pero lo importante del curso este es la práctica que ustedes puedan aplicar dentro de las cosas que vamos viendo. Eh, por ejemplo, como decía Iván, él está retrabajando una serie y yo voy a meterme en la locura de hacer un largometraje solo, para lo cual ya tengo la estructura de lo que sería, iba a ser una serie, pero la voy a transformar en largometraje. Para eso tengo que hacer ciertas cosas con los personajes, los arcos dramáticos de los personajes son distintos, la división de los actos son distintos, y la evolución y la premisa todo tiene que confluir en un único sentido. ¿Para qué? Para que cuando yo piché la película, piché esto, no piché esto, ¿sí? Que es lo que pasa en la película. Yo necesito saber todo lo que anuda esa película, todo lo que, para qué estoy contando esta película. Entonces, si yo voy a pichear eso, tengo que saber eso. Eh, entonces, parte del desarrollo nosotros también lo vamos a usar para ir desarrollando eso. Un guión de largometraje no se desarrolla en lo que va a durar el curso, pero, pero la estructura para picharla yo más o menos ya casi la tengo, pero el punto es, voy a arrancar con la escritura de eso y con una serie que ya arrancó y que la estoy trabajando y la estoy optimizando para poder hacerla más rápido y más veloz para poder entrar en una rueda de publicaciones de YouTube que me permita tener cierta escalabilidad en el tiempo, que eso también lo vamos a ver dentro de lo que es el, el, el último módulo, digamos. Pero por ahí, como para hablar algo del módulo del medio, ¿sí? A veces uno cuando desarrolla el proyecto, yo no sé si cuántos saben la diferencia entre, digo, a ver, vamos a hacer una pregunta random, ¿no? Y si por ahí si la pueden contestar en el chat estaría buenísimo. ¿Cuándo se escribe el guión en un proyecto? Es lo primero que se hace, ¿no? Pero ¿en qué momento? Si yo dividiera, y acá voy a hacer la trampa mortal, se los voy a decir para no hacer una trampa, pero normalmente uno tiene, cuando habla de un proyecto audiovisual, uno siempre lo divide en preproducción, producción y postproducción. Y uno de los errores comunes dentro del universo profesional, dentro del universo que recién arranca, también está, digamos, hay uno se encuentra con personas que hace varios años que están trabajando en esto, que piensan que esto es así y es un error garrafal. Eh, el guión se hace en el desarrollo del proyecto, que está antes de la preproducción. Porque cuando yo entro a una preproducción, tengo todo el presupuesto hecho. Yo ya sé lo que va a salir la película, yo ya fui a buscar la financiación para esa película, me dieron la financiación para esa película o para arrancar la preproducción o para arrancar una parte de la preproducción, diseño de personajes, layout, storyboard, animática, lo que sea que esté haciendo o arte del proyecto, pero yo para arrancar la preproducción tengo que tener el presupuesto aprobado.
Y ese presupuesto aprobado lo hago con un guión. De ahí es lo difícil que es calcular el costo dentro de una producción animada. Porque yo con un guión tengo que saber calcular cuánto me va a salir esa película. O sea, yo no puedo hacer un cálculo, seguramente les ha pasado si están dentro del mundo de la animación, que les diga a alguien, che, mirá, tenemos que hacer un video con la banda de mi amigo, qué sé yo, y bueno, ¿cuánto me sale hacer un video? ¡Ah! No, así como, ¿cuánto me sale? Como si uno pudiera decir, bueno, son 3 kilos, a ver, son 3 kilos de banana, 15 kilos de manzana y 3 chuletas y... No, no, es imposible. O sea, entonces ahí uno también tiene que ir viendo qué cosas tiene que ir preguntando para no meterse en proyectos que no van a tener buen final. Cuando uno recién arranca está bueno que se meta en todo, porque ese piletazo hace que en el proceso de tener que responderle al otro, uno vaya como aprendiendo a la fuerza y uno se va forzando a aprender. Pero llega un momento en que eso cansa, porque eso te desgasta, porque todo siempre es como un proceso que nunca se termina, entonces terminas peleando, decís, no, porque vos no entendés nada, esto se tarda un montón de tiempo en hacer y vos me crees que lo hagan 2 minutos, que una inteligencia artificial, que... Bla, 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 bla. Sí, entonces, esas son partes de parte del proceso que a veces uno también incurre en, bueno, este fondo lo saco ahora en un ratito. Y está bien, capaz que eso sí, pero eso es el sprint creativo. Normalmente uno cuando está en la dirección de animación, uno tiene que saber qué le está pidiendo los animadores y saber que y tratar de que los animadores, animadoras, no se quemen. ¿Sí? Esto es dar tiempo para que puedan responder tranquilos, pero que lo vayan madurando. Es en la animación, cuando se trabaja bien, cuando se trabaja en un buen proyecto, hay un tiempo de conversación, hay un tiempo de entender el personaje y hay un tiempo de ocio que debe ser pago. ¿Sí? Ese tiempo de ocio es el que uno tiene para estar concentrado en lo que está haciendo sin estar haciéndolo. Estas son las cosas que a veces son muy difíciles de entender cuando alguien no viene del palo o cuando hay un productor que está pensando en número, ti, 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 presión, presión, presión. ¿Sí? Si ustedes se encuentran con ese otro estilo, es mucho mejor. Y a veces es mejor trabajar en ese estilo, si tiene un orden, si tiene un objetivo claro, es mucho mejor porque uno va como encontrándole la vuelta al personaje para mostrarlo mejor, para animarlo mejor. Entonces, volviendo a lo que es el desarrollo de proyecto, la idea de este taller es que ustedes hagan un desarrollo de proyecto del proyecto que ustedes tengan y que podamos ir tutoreándolo al proyecto hasta llegar a lo que sería ese pitch, ese dossier y esa ficha técnica, los que vayan a hacerlo completo. Y tener un plan de producción más o menos para poder hacer un cálculo de lo que me puede llegar a salir esto. Normalmente uno cuando llega ante el interés de una Warner, ponele, digo Warner porque hace tiempo estuvimos picheando uno para Latinoamérica y estuvimos ahí y si casi se aprueba y después como pasamos todos los presupuestos a lo que sería Estados Unidos para trabajar con productoras que hacían todo lo que se hace en Adult Swing, pasamos otro precio y dijeron, ah, no, es mucho. Pero bueno, esa era la parte difícil, digamos. Eh, Porque otra de las cosas que pasa en una serie para este tipo de clientes, eh, uno tiene que saber que va a haber un montón de filtros. Y ese montón de filtros es costo. No hay posibilidad de que haya filtros. Si ustedes tienen un cliente que a su vez llamó a otra persona y esa otra persona la llamó a ustedes tienen que saberlo a eso. Porque cada instancia de corrección es un costo que ustedes van a soportar. Entonces, cuanto más grande es la empresa, más plata tiene que poner. Y a veces uno dice, es un montón de plata, está buenísimo. Sí, pero te la van a hacer sufrir. Porque va a venir el corrector, del supervisor, del... y te va a decir no. No, esto no. Y por ahí van a haber avanzado un tramo enorme y van a decir, estamos bien, fenómeno por acá. No, ¿sabes qué? No, nos tiramos todo para atrás. Y eso es lo que uno cobra cuando se mete con estas empresas. Pero parte de la anécdota tiene que ver con que el desarrollo de proyecto no necesita tener un guión terminado.
Lo que sí necesito tener terminado es o un tratamiento, que después podemos ver que en el orden de desarrollo de un guión en dónde está el tratamiento. Más o menos la cosa sería así: tengo un logline, tengo una sinopsis, desarrollo un poco más la sinopsis, gran sinopsis le llaman los europeos y tratamiento le llaman los norteamericanos, a empezar a desarrollar un poco la historia, los personajes empiezan a hablar un poco, ya veo más o menos qué es lo que pasa, pero sigue siendo un boceto, no es un guión. Después de eso, parso a lo que es el guión. ¿Me conviene trabajar un guión y terminarlo al guión para llevarlo a un mercado? No, te conviene quedarte en el tratamiento, porque si vos lo llevas a un mercado, lo pitcheás, gustó tu logline, gustó tu sinopsis, gustó tu pitch, te van a decir, ¿tenés el guión terminado? Y ustedes le dicen, sí, ya está cerrado. Le están cerrando la puerta al posible inversor. El posible inversor va a decir, va a poner un montón de plata y yo quiero estar en la historia, yo quiero saber que puedo meter mano en la historia. Y si ustedes tienen un guión terminado, no pueden meter mano en la historia. Si ustedes tienen un tratamiento, es una historia en desarrollo. Entonces es un planteo. O sea, esas son cosas que están buenas verlas. Aparte del trabajo de este curso es tratar de llegar a eso. Tratar de llegar a ese desarrollo de proyecto en donde se esbozan, no sé si todos dibujarán, si todos diseñarán personajes, si todos sabrán hacer los personajes, pero un desarrollo de proyecto también hay otra cosa que normalmente uno piensa, y esto en base a lo que decía Iván, en cuanto a esto de que a veces uno, queriendo contar una historia, se exige, ¿no?, hacer un montón de cosas. Eh, Uno piensa que teniendo unos buenos diseños de personajes, unos hermosos diseños de personajes, unos fondos, un arte increíble, ya está, entró. Y eso en ningún mercado importa. O sea, digo, importa, sí, es un plus, sí, pero es un plus, no es el central. Lo central es la historia. ¿Qué voy a contar? ¿De qué va a tratar esto? ¿Y cómo lo picheo? Y si eso está, todo lo demás cobra sentido. Ahora, yo puedo tener, ¿por qué? Porque las grandes marcas saben que pueden llamar al mejor estudio de diseñadores de personajes del mundo. O sea, uno no puede competir contra eso. Entonces, el core, hoy por hoy, dentro de lo que es la industria, está en saber contar una historia. Y después también meterse como empleado en una producción y demás, eso es así. Pero por ahí el taller está orientado a aquellos que quieren contar una historia. De, aquel que la quiere meter en un mercado o aquel que quiera simplemente, quiero terminar mi corto, que no puedo terminarlo porque no sé por qué. ¿Sí? No es que es necesario que todo va a estar apuntado a hacer una producción para conseguir financiación. Sino simplemente para tener un orden, poder decir, bueno, este orden, y ahí sí donde puedo parar ese proyecto, cajonearlo y decirlo, bueno, lo meto en una carpeta. ¿Por qué? Porque tengo el desarrollo de un proyecto. Entonces, cuando se me abra la posibilidad de ir a un mercado, digo, tengo este desarrollo de proyecto, lo tengo completo. Seguramente después le quiera cambiar cosas, pero ya voy a saber pichearlo, ya voy a saber cuál es la estructura, ya voy a saber por dónde va la cosa. Entonces me encuentro con alguien y simplemente le presento el proyecto y ¡tum!, es este. Y no tengo que hacer todo de nuevo, ¿sí? Eso es a lo que uno tiene que tratar de llegar con los proyectos que encara. ¿Tengo un cortometraje? Sí. ¿Hice el desarrollo de proyecto ese cortometraje? No. Entonces no tengo nada. ¿Sí? Tengo la idea. No, la idea está bien, está todo bien, hermoso. Pero necesitas bajarlo. Y la bajada es el desarrollo de proyecto. Donde ves un poco cómo van a ser los personajes. ¿Los dibujaste vos? ¿No los dibujaste vos? No importan. Está ahí el desarrollo. O sea, va por acá, va por este estilo. Si ustedes ven el pitch que ese sí lo deben de conocer, es el pitch de Adventure Times, cuando ven los dibujos no son, tienen la sintonía de lo que se va a ver en la serie, lo que se vio en la serie, pero no es la calidad de lo que era la serie. Pero ahí se ve de qué van a hablar. Entonces ahí cuando uno está viendo eso dice, esto puede ser, mirá qué buena idea, mirá con esto. Entonces ahí uno empieza a tirar de la soga y eso es lo que se busca en un pitch. Eh, pero bueno, la idea es cerrar ese desarrollo de proyecto. Ese desarrollo de proyecto con un plan de producción que más o menos sea estable, en donde pueda saber cuántos storyboardistas voy a necesitar, los diseños de los personajes están así, están pulidos para poder animarlos, o son personajes que están lindos. Yo como autor de ese desarrollo de proyecto tengo que saber. ¿Por qué? Porque cuando voy a ir a plantear la producción de ese proyecto voy a decir, che, mirá, yo sé que estos personajes son divinos,
pero va a haber que pegarle un restyling para poder animar más fácil, porque tiene 3 millones de pelitos, porque tienen estas texturas que son imposibles, porque tiene este tipo de iluminación que es imposible, porque tienen esta textura en las ropas que es imposible. Entonces esas cosas son cosas que también vamos a ver cuando estemos en el módulo central, que es un poquitito ver qué arte estoy creando y cómo estoy produciendo. Eh, pero ¿alguno tiene alguna historia en desarrollo? Está medio callada la cosa, ¿no? No tienen que hablar, Sí. ¿eh? Sí, sí, está como... Estamos en el... O están ahí dejándolo... Pero tengo un cuento. Ahí va. Bien. Sococo Sonia. Gato Yatiri. El gato Yatiri. Bien. Bien. ¿Y tenés tagline? Me gustaría decir animación. Pues sí, para mí lo que tiene de bueno la estructura del cuento, eh, y además que lo que tenés es que ya estás en la fábula, ¿no? Porque estás con un gato, no tengo idea de qué será el gato Yatiri, pero estás en un montón de cosas que tiene lo poderoso la animación. Digamos, no es, ya, y ahora me decís, no, gato, le dicen a Carlos que Yatiri, no, y me mataste. Pero lo que tiene de bueno es que ya estás en un, esto siempre lo dice Iván, ¿no? Que si la historia no merece ser animada en cuanto a lo que, el tipo de cuento que querés hacer, no tiene sentido gastar energía. Si se puede hacer con actores, hacelo con actores. Pero si hay algo que no se puede hacer, como contar un cuento y esa cosa medio idílica que tienen los cuentos o esa cosa medio poética, la animación viene al pelo. Eh, ¿Y tienen final en los cuentos? ¿Es una serie o es un... Digo, porque de un cuento vos podés ir a una serie, ¿no? ¿O es un cortometraje? ¿Cómo lo ves como formato, como soporte? Buenas noches. Hola, ¿cómo va, Sonia? Y, bueno, yo soy ilustradora, participo acá en Bolivia, bueno, paso en ferias y voy a las ferias de artistas culturales y también hago, o sea, estoy empezando a hacer cómics, estoy en la comunidad de la Beche y he creado un personaje que les gusta mucho cuando voy a las ferias y es el gato Yatiri. Aquí Yatiri es como Un un... adivino, algo así. Sí, los yatiris son los que curan, o sea, en la cosmovisión andina, o sea, están encargados de hacer bien a la gente y guiar, algo así. Entonces, yo he hecho un cuentito y en la feria del libro lo he sacado año pasado y les gusta harto. Yo quería hacer como, o sea, mi sueño es hacer animación, siempre ha sido desde niña. Eso lo que esa parte me cuesta, concretar historias y eso. Ahora el gato yatiri solo en ese cuentito es solo como una introducción de por qué es un yatiri, o sea, no es tan largo así. Pero yo quería que sea una como serie, lo visualizo y por eso voy a ir sacando cómics, aunque tardo mucho porque soy artista independiente y yo nomás me gestiono y yo nomás dibujo entre trabajar y dibujar. Y por eso me interesa harto este curso. Está buenísimo, Sonia. ¿Sabes por qué? Porque cuando uno, ¿por qué te preguntaba si vos pensabas hacer una serie? Era simplemente testearte. A ojo de buen cubero. Normalmente cuando uno tiene un cuento, eh, los finales dentro de los cuentos, esto pasa mucho dentro del mundo literario, cuando uno va a conversar con alguien de guión que se dedica a escribir novelas o literatura, más que nada escrito, no tanto audiovisual, las resoluciones por ahí están muy descargadas en el personaje. O sea, el personaje llegó a un lugar y listo, y lo abandono, y se acabó la historia. Entonces, una de las cosas más conflictivas que capaz que estarás dentro de los procesos es identificar el conflicto, ¿no? Vos acá con lo que vos estás hablando de este gato yatiri y con su relación histórica de lo que hace un yatiri, eh, ya tenés qué qué conflictos va a enfrentar, ¿no? O sea, curar gente o hacer esto o hacer lo otro. Entonces, en la presentación de cada episodio
es un paciente. Digo, en el caso, digo, como para tratar de estructurar una serie. Entonces ya más o menos tenés, fíjate que tu personaje te va a empujar hacia un lado, pero si vos te quedás en el personaje, tu historia no va a avanzar, porque no tiene a dónde salirse. Lo que tenés que hacer con tu personaje, si venís desde la parte más literaria o más de cuento, es ir, ¿qué es lo que le tengo que hacer a este personaje? ¿A dónde lo tengo que empujar? ¿A qué tipo de problemas lo voy a meter? ¿En dónde lo voy a hacer sus tareas que yo ya las conozco porque tienen que ver con la representación histórica de este personaje? Entonces, cuando empezás a encontrar eso, y también lo otro que tienen las series, a diferencia de lo que son los largometrajes o lo que son las miniseries, es que el arco dramático de los personajes en un largometraje tiene un arco dramático que cierra, ¿no? Que termina. Si es una serie en donde el personaje siempre es el mismo, o sea, esta es una diferencia troncal, troncal entre encarar una serie o encarar un largometraje o un cortometraje. En el cortometraje el personaje tiene que tener un arco dramático donde le pasa algo, donde termina aprendiendo algo, donde termina resolviendo algo, donde termina logrando lo que quería, lo que necesitaba, etcétera, etcétera. Y en una serie, normalmente a veces no pasa eso. ¿Por qué? Porque el personaje normalmente tiende a ser plano. Eso lo vamos a ver un poco cuando veamos arcos dramáticos de los personajes. Pero el personaje tiende a ser plano. O sea, yo tengo un personaje que es iracundo, ¿no? Y se enoja, siempre se enoja, siempre se enoja. Entonces, lo que siempre quiere estar haciendo es estar tranquilo. Quiero estar tranquilo. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer yo como guionista? Acercarle problemas. Todo el tiempo. Entonces ese personaje lo tengo trabajando todo el tiempo. Ya sé que quiere estar todo el tiempo tranquilo y todo el tiempo le traigo problemas. Entonces ahí tengo una estructura bastante fácil para desarrollar una serie. Pero mi personaje, en una serie, va a terminar diciendo, uff, al fin terminé de estar tranquilo, resolví todo. Y le aparece un nuevo problema y ahí tenés el gancho para la siguiente serie. Pero el personaje en ningún momento dejó de decir, quiero estar tranquilo, quiero que no me jodan, quiero que no me jodan, quiero que no me jodan. Durante toda la serie dijo, quiero que no me jodan. Ahora, cuando vas a un largometraje, eso es más difícil. ¿Por qué? Porque el personaje tiene que en algún momento decir, che, quiero que no me jodan. Pero pará, ¿por qué quiero que no me jodan? Y porque la verdad que soy un tipo iracundo, porque todo el tiempo me estoy enojando. ¿Y eso qué hace en mí? Y hace que yo me aleje de la gente, que la gente que me quiere no haga nada. Entonces, bueno, ¿por qué no aflojo un poco? Empiezo a hacer... Y ahí, ¿entendés? El personaje va aprendiendo algo y termina la historia consolidándose en una nueva persona. Esa es como una gran... Después hay un montón más, ¿no? Pero digamos, cuando uno encara por uno de estos dos callejones, está bueno saberlo. Porque si vos le vas a pedir lo que le pedís a algún largometraje a tu personaje de serie, y por ahí se te va a complicar. ¿Sí? Iván, te cagaste de risa de algo y yo no me quedé ahí. No, 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 es que te estaba cortando el internet. Y Ah, justo ahí lo sí. escuchaba. Pero bueno, eh, Bueno, pero un poco también para comentarles, ¿no? O sea, por qué también es la intención de este tipo de cursos que queremos organizar. Es para ir un poco desmantelando todo esa visión poética que lastimosamente tenemos quienes alguna vez, ¿no? Hemos empezado incursionando y que se mantiene, ¿no? Con la gente que quiere entrar al mundo de la animación. No, la animación, por lo menos en Latinoamérica, se está moviendo de una manera muy diferente a la que creemos, ¿no? O sea, los últimos encuentros entre asociaciones han abierto una serie de puertas, pero que no son de acceso para todo el mundo, ¿no? O sea, en realidad la animación latinoamericana está empezando a caminar por los caminos de la coproducción y son probablemente, no sé cómo decirlo, ¿no? Información muy oculta, muy sesgada, que solo se está moviendo entre ciertos círculos y es hora de que también que queramos incursionar, empecemos a conocer esos detalles, ¿no? Hoy en día
ya no podemos hablar de estudios independientes, de estudios pequeños, no, o sea, o de proyectos personales, porque necesitamos equipos y el mundo animado latinoamericano se está moviendo así, ¿no? La coproducción animada latinoamericana se está moviendo así, es más, no las reuniones entre asociaciones ya no son tan reuniones de asociaciones, sino son reuniones, ¿no? De, de empresas de animación en cada país, o sea, cada asociación que está representada en los encuentros de animación están representando a una serie de empresas, ¿no? Ya no individuos. Y del mundo de la animación lastimosamente está moviéndose así y si no empezamos a entender cómo está funcionando este mercado, podemos tener las ideas más lindas, más bonitas que queramos, ¿no? Y vamos a quedarnos al margen, ¿no? Entonces también es eso por una Sí, de las iniciativas por las que estamos tratando de, de ir adentrándonos cada vez más y sí, y también resurgiendo por ahí, esto ya es muy de romántico, pero a lo que antes era CIFA, que era una organización de animadores y no de productoras, que también tenía ese sentido, ¿no? Como ponerlo en el lugar al creador, que por ahí arranca desde su personajito, moviéndolo un poco y después creando todo lo demás. Entonces, lo que dice Iván tiene toda la razón del mundo. Y también parte de lo que sería este taller es poder acercar algunas herramientas que nosotros conocemos, porque hace rato que estamos en esto, y tratar de incentivar a que el creador, así como Sonia, decías que tenías tu historia y que te gustaría llevar esto a una animación, eh, por ahí capaz de también encontrar en la animación nuevas ventanas, digamos, porque capaz que vos me decís, eh, mi gato Yatiri, pero ¿qué tengo que hacer? ¿Cortos de 5 minutos? Que voy a estar un bolazo haciéndolo y encima voy a estar sola porque me autogestiono. Por ahí capaz que podés arrancar a hacer cortos de 15 segundos, ¿entendés? Entonces, a veces cuando uno piensa en un guión, está pensando en un guión de lo que ve en televisión o de lo que ve en una major, ¿no? Como decía Cartoon Network, que duran 20 y pico de minutos, 15 minutos. Hoy por hoy, las ventanas de distribución están bastante más abiertas a poder publicar. Después está el otro tema que es cómo recupero la plata. Digo, cómo recupero ese tiempo perdido, no perdido, sino invertido. Y qué cosas tengo que tener en cuenta para tratar de saber, por ejemplo, yo si quiero tener un canal de animación de YouTube, tengo que saber que durante 2 años tengo que invertir toda la semana a subir un corto. Así, de una. Porque en ese tiempo, durante 2 años, todas las semanas, subir un cortometraje, un cortito. Y cuando digo un cortito parece un short de 15, de 30 segundos. Pero necesito dar feed, alimentación al público. Y lo que va a pasar es que a la larga, si estoy 2 años metiéndole, el último año voy a ser un grosso en los cuentos que voy a hacer. Y ahí es donde el público va a decir, ah, che, sí, te vengo siguiendo hace rato. ¿No? Pero ahora estás súper... Y uno aprende un montón. O sea que, Sonia, si vos estás pensando en eso, por ahí también no es necesario que pienses en grandes longitudes de tiempo en una serie. Por ahí capaz que teniendo unos cortitos. Eso también va a hacer que cuando plantees el personaje ya vayas al gag, que es otra estructura de guión. Es algo muy simple que pasa, que se presenta muy rápido, se consolida y pasa, y ya está, y se terminó. Entonces, tendrías que encontrar de qué manera puedes hacer, pero quizás por ahí, si sos sola, ¿no? En una producción, por ahí, y esta es la parte divertida. Vos lo que empezás a tener ahí es un proyecto transmedia, porque ya tenés la historieta, tenés el cuento, del cuento, por ahí capaz que al cuento después le pones un QR en la impresión, no sé si lo tendrás impreso, dijiste la feria del libro, supongo que lo tendrás impreso, a ese impreso le pones un QR que te lleva a tu Instagram o a tu red social que tengas, TikTok o lo que sea, en donde ven algunas cositas más de ese personaje. Y ese personaje, a veces capaz que hace una triada de juego, ¿entendés? Y ya es un contenido. Entonces empezás a diversificar un poco el tipo de contenido que vas a dar, tratando de amoldarte a tu posibilidad.
porque si vos empezás a pensar en una serie de lo que sería dentro de un mercado, eh, una serie de 23 episodios de 7, de 5, 7 o 12 minutos, te morís, te morís. ¿Entendés? O sea, por ahí capaz que sí lo que podés hacer, digo, no estoy diciendo, porque la idea del curso este es poder armar un proyecto aspirando a lo mejor que yo pueda hacer, solo o acompañado. El punto es que cuando diga acompañado, sé cuánta gente es, sé cuánto me sale y sé cuánto tiempo tardo. ¿Sí? Dentro de un mundo profesional, eso sería un plan. ¿Sí? Que ese es el plan. Nosotros seguramente no lleguemos a ver un plan financiero porque es mucho más complejo, pero sí un plan de producción. La diferencia entre el financiero y el de producción es, el de producción dice cuál es el plan para llevar a cabo este proyecto que tengo. Y el plan es, tal día arrancamos con el diseño de personaje, tal día arrancamos con el story. Sí, Alfredo, tire. ¿Cómo va? Hola, buenas tardes, ¿Cómo ¿cómo va? están? Muy bien, muy bien. ¿Todo bien? Quería hacerte a ambos una pregunta sobre... Mm, Nosotros estamos queriendo, venimos del mundo de la producción en vivo, ¿no? Live action, sí, con ficciones y documentales y sí, queremos explorar esta estética de la animación, pero pensábamos, eh, viste que, bueno, te hablo de acá de Argentina, ¿no? De sí, sí. Formosa. En Argentina Eh, las políticas de fomento siempre asocian animación con contenido infantil, ¿no? Y nosotros estamos interesados en temáticas de adulto, ¿no? Temáticas de dramas, que básicamente desde ahí venimos nosotros. Y queremos hacer un cortometraje, más que nada laboratorio, más que nada explorar este lenguaje y pensando para festivales. Entonces la pregunta es, ¿qué opinás sobre este tema de las temáticas en la animación? Porque me da esa impresión de que todavía no está muy explorado y no sé si hay festivales, no sé si hay mercado, no sé si hay por ese lado, ¿no? O sea, saliendo un poquito del contenido infantil, básicamente. sí, yo me tocaste en la tecla, porque yo a mí lo que más ahora te dejo Iván, pero esto es como, vos sabés que a mí me apasiona la animación para adultos. O sea, estoy como, o sea, el negocio, de lo que es negocio, de lo que es, hay por todos lados, ¿viste? Son todo infantiles, es todo infantil y ahí está el negocio. Vos vas a Ventana Sur, Animation de Ventana Sur, y es todo infantil. Este año, la diferencia que hicieron en Animation es que pusieron un mercado de adultos. No lo pusieron un mercado de adultos. O sea, yo les mandé a la gente que organiza eso hace 2 años y hay un chat de animación que hay de acá en Argentina. eh, Cómo va evolucionando el mercado de animación para adultos. Cuando vos te pones a ver, es el que no ha parado de crecer. Estos estudios son más... en la pandemia explotó. En la pandemia la animación explotó y ahora hay un post pandemia en donde dijeron, bueno, vamos a diversificarnos un poco más. La diferencia, y esta por ahí es una de las respuestas que te digo, y después le paso la pelota a Iván. La diferencia es que, a diferencia de que en el vivo vos tenés la morfología de tu personaje, es también cultural. O sea, si vos estás trabajando con una persona blanca eh, o de color o lo que sea, con una tonada y un tipo de lugar a donde está ese personaje, ya eso culturalmente es muy fuerte y es muy impactante a nivel de otros mercados y otras regiones. Por ejemplo, un hindú capaz que no le importa en lo más mínimo eso, porque lo ve y dice, nada, esto no importa. Salvo que sea alguien un hindú que le gusta el- la, la industria audiovisual latinoamericana, de vivo. Pero en animación eso no pasa. Y ahí es donde tenés el principal punto de separación de lo que es el contenido con el vivo. Ahora, si vos decís, che, ¿cuán grande es el mercado de los cortometrajes para adultos? En el último tiempo ha crecido bastante. Cuando digo mercado, digo festivales, no estoy diciendo mercado, porque la comercialización de los cortometrajes siempre es compleja, también en el vivo es complejo, ¿no? Tampoco es que... Pero la gran diferencia que tenés es que con una morfología dibujada o un personaje 3D o con el diseño que vos tengas,
culturalmente no te vas a enfrentar tanto a una mirada de un público. Eso te lo contesto por ahí, Iván, tuyo la respuesta. Está Eh, buenísimo, pero ¿eso lo mencionás como algo positivo? Sí, sí, porque Ah, si vos después lo doblás, ya no importa si habla en hebreo, si habla en inglés, si habla en español, si habla en cosas. Ahora, si vos pones a un personaje con una fisonomía argenta, ¿no? O chilena, o brasilera, o boliviana, o lo que sea, en donde navega en una cultura así, no le pones otra voz, otro subtítulo, no subtítulo, otra voz y se desentona. En la animación no. O sea, porque salvo que vos quieras hacer un hiperrealismo del lugar en donde vivís, que ahí donde te dirían ni loco lo hagas. Eh, pero sí es una, porque doblarlo después es doblarlo, no hay una contracultural visual. La imagen está como velada por lo que es la animación, es animación. Eso te abre un montón de puertas, a diferencia de lo que es el vivo. Iván. perfecto, perfecto. Sí, o sea, bueno, de hecho el mercado para adultos es un mercado emergente, ¿no? Y prueba clara de ello es esto que cada vez están produciéndose más y más materiales. Lo que sí creo que es importante considerar, y es a donde un poco iba la charla, o lo que hablaba Pablo al inicio, es que la importancia de la historia, ¿no? O sea, las series para adultos que están perdurando son aquellas que le han dado importancia a la historia. O sea, evidentemente ha habido muchas series para adultos que han jugado con lo burdo, con el disparate, ¿no? Pero, pero si tu intención es incursionar en el mundo de lo adulto, creo que es importante que consideres esa situación de la historia, ¿no? ¿Por qué los Simpsons, por qué el South Park, ¿no? Y otras series perduran en el tiempo? Es porque precisamente, ¿no? Juegan mucho con la historia y además de que aprovechan las ventajas, las posibilidades que te da la animación, ¿no? Que es de jugar con el absurdo, de que tiene esa complejidad del público, ¿no? Y esa creo que es la gran diferencia entre lo que es animación y lo que es acción real, ¿no? Que en la animación te tomas libertades porque el público está comprometido con tu historia, con tus personajes, ¿no? Y va a aceptar lo que tú le muestres, ¿no? No va a haber ese quiebre de la magia, como sucede en el cine de ficción, ¿no? Suponte, si tú tienes un melodrama o algo y haces de repente una cosa absurda, ¿no? Vas a hacer que el público pierda la magia, ¿no? Pierda el hilo de la historia y ya le pierda credibilidad. En caso de la animación, no. Sí, No, la animación te da esa, un caso de eso mucho más grande. Un caso de eso es Persepolis, no sé si la viste. Vas a poder simbolizar, si estás en el drama, cómo simbolizás la oscuridad que le provoca la presencia del padre a esta niña que ha sido abusada. En una animación eso es fantástico, te puedes ir al diablo. ¿Entendés? Una sombra que la domina a la nena y la nena queda tirada ahí. Eso no lo puedes hacer en vivo. Lo puedes hacer, pero tenés que croma, despelote de arte, 3D y un montón de cosas para tratar de ser realista. Y en la animación tenés esa cosa de, de que podés representar un montón de metáforas en una representación cruda y dura. ¿Entendés? Y en el vivo, esto que te decía Iván, el personaje, el espectador, te saliste de ese discurso y ya empieza como a decir, eh, no me gustó porque no, el brillo me parece que está medio forzado. En cambio, si estás en un 2D o el 2D por ahí, no sé si viste Persepolis, pero es el primer ejemplo que se me vino a la cabeza, ¿no? No. Está bien. Pero viste, ahí tenés un montón de poética, que algo que siempre hablamos con un autor acá de la Argentina, que ahora no estoy encontrando el libro, eh, que se... Mónica. Mónica, sí, Mónica Kirchheimer, eh, ella lo que habla es que, tomando un poco también lo que decía Iván, y dando la parte académica, lo que habla ella es de que lo que se intenta hacer, y esto también es un error que
está bueno no incursionar, que uno trata de hacer una historia que se vea como en la realidad. Que los personajes cuando se animan tengan el mismo hablante que en la realidad, tengan la misma anticipación que en la realidad, que traten de caminar como caminan en la realidad. Y ese es un error, porque cuando uno ve la animación, lo que más espera es que no se vea real. Y entonces esa pared que uno tiene que romper, que uno no la rompe porque culturalmente está viendo todo el tiempo animaciones que son con personajes que se ven como en la vida real pero están dibujados, uno no la rompe y cuando ve que algo la rompe, que se va a South Park, ¿no? Los personajitos caminando así y uno dice, qué sé yo, la animación es una mierda, pero la historia me lleva. Esta anticipación, los personajes Pocoyo, ¿no? Que se mueve por puntas fuertes, cero intermedio, y eso hace que los nenes digan, ¿qué pasa acá? Es algo distinto. ¿Entendés? Hay un montón de recursos de la animación que fueron siendo descartados porque el mercado fue llevando a lo clásico, digamos, a tratar de hacer cine de actores dibujados. Ese es un error que, está bien, si no te queda otra en la historia, está bueno, digamos, hacelo por ahí. Pero si no, trata de romper un poco las formas de los personajes, de usar metáforas, ¿entendés? Ese es el lugar más lindo para usar metáforas. O sea, Caloi en su tinta, que calculo que lo debes de haber visto alguna vez, todos los cortos que mostraba él eran metáforas. Y si no eran con animación, era muy difícil de contarlo con actores a eso. Pero bueno, eso me parece que es un lugar muy potente para meterse. Y por otro lado tenés el mercado, ¿viste? El mercado, por ahí hay un montón de concursos. Ahora Annecy ya cierra dentro de poco. Ya cerró, digamos. Ahora Chile Monos arranca dentro de poco, que es un festival de animación. De los más grandes que quedó acá en Sudamérica. Me parece que en Argentina hay algunos, está el Festival Cartoon, está el de Córdoba, Anima, después hay otro Anima Latina por acá en Buenos Aires, también hay unos en el sur, pero de los grandes que están lindos para ver todas las cosas que se hacen es Chile Monos, después Anima de Brasil también está bueno, digamos, son festivales lindos para ver qué es lo que pasa dentro de la animación y dentro de los cortometrajes. Cada vez hay más adultos, hay más gente haciendo animación de adultos. Si vos vas a ver animación adulta, tenés que ir a un festival. En el festival ves todos cortos de adultos. O sea, el infantil es como que está, pero dicen, bueno, es lo que distinto que pasa en los mercados. En los mercados vos vas a ver animación y ves animación todo para pibes, pibes, ¿sí? Todo eso. Pero te vas a un festival de animación y es todo contenido de adulto. O sea que hay un lugar lindo ahí para experimentar. Pero si vas a experimentar dentro de lo que es el guión, experimentá haciendo uso de la técnica. No trates de hacer un vivo, porque ahí incluso creativamente, cuando hagas el guión, te vas a explotar por lugares que hasta ahora no has podido explotar porque no le ves la manera de resolverlo. En cambio en la animación vas a decir, y bueno, nada en un mar de sangre. ¿Entendés? Eso es ni loco te lo pones a pensar con actores. Pero acá sí. ¿Entendés? Nada en un mar, o algo más difícil, en nada en la oscuridad absoluta de sus recuerdos, ¿no? Y las cosas vienen flotando así, y el personaje puede estar ahí, y el contexto, como es dibujado y es una animación, el espectador ya venció esa barrera de crítica. Che, pero esto, la nena, no, está mal mezclado ahí. Mira, ¿y dónde pisa? ¿Dónde no pisa? No, y mira, los objetos están recortados, puestos. ¿Sí? En cambio, si es animación, ya el espectador se relaja y dice, bueno, a ver qué me propone. Y si está bien realizado, tenés una pieza artística. Pero sí, mándenle. Ahí va, dale, de nada, Alfredo. Eh, Ahí va, Sonia, genial, perfecto. Vamos, Jorge, espectacular. Pero bueno, la idea un poco del curso es esa, es ir viendo como decía Iván también, esto poder no co-crear, porque los autores van a ser ustedes de las obras que vayan a hacer, pero por ahí siempre está bueno, yo siempre aprendí más trabajando que estudiando, siempre fui a la par. O sea, tuve una fuerte carga teórica primero,
y porque siempre estuve dibujando, entonces yo, como le comentaba a Sonia, yo vengo de la historieta también, o sea que la historieta vengo del 80 y pico. Y, y ahí después caí en el guión, porque me pidieron hacer unos guiones para, porque era una cosa, siempre estaba más en la historieta, siempre fue de adultos. Acá en la Argentina hubo una época dorada de la historieta para adultos y yo ahí donde me dije, esto es lo que quiero, porque la animación todavía no estaba, estaban las películas de heavy metal, que yo decía, wow, eso es animación, si quiero hacerlo, y después otra cosa. Pero el punto es que una de las cosas que más me costó aprender, que creo que también es la consolidación de todo lo que hemos aprendido en este tiempo, es a contar una historia, a poder consolidar la información que quiero contar y descartar todo lo que me hace ruido en lo que quiero contar. Sacar cosas, uno cuando empieza a crear una historia, empieza a meter cosas y ese es el peor error que puede hacer. O sea, uno empieza a meter cosas porque está inseguro. Entonces, bueno, le mete un poquito más. Ahora aparece este personaje. Ahora aparece este personaje. Y después empezás a desarrollar un poco más. Che, este personaje me encanta. Y ¡buah! Te afana la historia. Y se va a la historia de ese personaje. Y después estás con este personaje y decís, che, no llegué a ningún lado con este personaje. Eso, dentro de la estrategia, es lo que pasa normalmente cuando arrancás con los personajes. Porque vos no sabés a qué lo vas a enfrentar a tu personaje. Lo más importante es a qué lo vas a enfrentar. El conflicto es lo que más importa dentro de tu historia. Si vos me decís, el conflicto, resolver el conflicto, esa es la base que tengo que hacer, no, el conflicto es lo que vos le pones enfrente a tu personaje para hablar de algo, que es la premisa. ¿Sí? Esa también es la otra parte difícil de entender. O sea, porque uno normalmente dice, bueno, ya está, tengo mi conflicto y tengo mi personaje. Ok, ¿de qué me estás hablando? No, ¿cómo? ¿Del conflicto este y del personaje este? No, pero esas dos cosas suman, crean una nueva cosa que es la premisa. Si vos no estás viendo la premisa, lo más probable es que tus plot points estén desubicados, hablen de una cosa uno y el otro de otra. Entonces cuando uno termina viendo la historia esa, dice, che, pero ¿qué me quiso decir acá con este? No entendí nada, no entendí. ¿Sí? Eso es porque no tengo la premisa. Entonces hay un montón de cosas que uno va viendo en la práctica y en el desarrollo de uno mismo escribir historias y de ver cómo escriben otros y de aprender con otros y de ver y un montón de cosas en donde lo más fácil es perderse y el camino más fácil es perderse. Por eso la idea de este taller, de este curso es decir, che, bueno, mira, acá hay un caminito que podemos ir tomando y de acá tenemos que ir acá, fíjate. No, para mí me gustaría escribir todo, tengo escritas 24 hojas de la historia. Bueno, si me las podés reducir en una sinopsis, están bien escritas. Si no me las podés reducir en una sinopsis, no tenés ni idea de lo que estás haciendo. Y eso es la que te enfrenta al mercado. El mercado te dice, a ver, contame, pará, 3 minutos. Contame de qué va tu historia. Y empecé a decir, no, porque el caballero va recorriendo el bosque milenario de los árboles malditos. Y bueno, y una noche hace una fogata, la fogata una llama muy grande, y dentro de esa llama muy grande, la guerrero, y vos decís, ya está, basta, ya, no tenés ni idea de lo que está contando. Entonces, eso es lo que uno tiene que enfrentarse lo más rápido posible, porque cuando más se enfrente a eso, más rápido se va a dar cuenta que necesita otras cosas. Entonces ahí uno empieza a escribir, ahí uno empieza a pensar. No es escribir y sacar, ¿viste? O tipear. Es pensarla. Y pensarla con cierta estructura. Pero bueno, esa es la idea del curso. Iván, no sé vos si querés agregar algo más y... Creo que ya lo has dicho todo. Uy, la pucha. No, no, pero si quieren hacer alguna pregunta, algún comentario, alguna consulta, estamos abiertos para responder lo que quieran. Y si no, nos tienen en el Facebook y ahí dicen después si quieren conocer. Otra cosa también del taller. Nosotros hace más o menos 4 años, ¿no? Desde la pandemia, no sé ni cuántos años pasaron ya. Estábamos haciendo el canal este primero de Facebook, después ahora es de YouTube, en donde hacemos entrevistas a distintos profesionales de la industria animada en Latinoamérica. Eh, y parte de eso también siempre fue compartir, siempre los contenidos fueron gratis. Y esto es como otro proceso en donde lo que tratamos de hacer también es tener un precio que es muy bajo y tranquilo porque la idea que tenemos nosotros es de poder dar herramientas que vemos que faltan dentro de lo que es la industria y que a veces, muchas veces, lo que hace
a veces nos ponemos a pensar cuántos creadores habrá que son increíbles y que no encararon este camino porque no tuvieron las herramientas para poder orientarse, porque es eso, es saber a dónde, de todo este despelote que estoy haciendo, a dónde me oriento y trazar un norte, o sea, y muchas veces uno se pierde en eso y si no tiene ese empuje interno que lo lleva a quiero contar, quiero aprender, quiero saber un poco más, quiero ver esto, quiero hacer esto, no llega a nada y por ahí abandona. Y a veces así se quedan historias hermosas sin poderse a contar y capaz que lo único que había que hacer es, che, si le corres esta, tenés una historia increíble. ¿Entendés? Entonces, a veces esas cosas cuando te las ve otro, por eso también escribir un guión también está bueno tener otro coaching o un sparring que te cague a palo la historia y te diga, che, loco, no, esto no. Eso es como fundamental. Y también parte del taller sería un poquitito eso, ¿no? Como cagarnos a trompadas entre todos, con las historias entre todos, para que salgan buenas, ¿no? Entonces, esa es un poco la cosa. Y si tienen las dudas o alguien quiere saber algo más, estamos ahí en el Facebook, en el canal, ¿no, Iván? Ujú. Arranca la semana que viene ya, jueves de la semana que viene, mismo horario, mismo canal. Bueno, capaz que lo hacemos por Skype, ¿no? Por Skype. Y ahí empezamos a trabajar, será una parte teórica de lo que haremos una explicación. Y está bueno que el que se anote, que vaya queriendo y eso, vaya empezando a ver qué le gustaría trabajar. Me parece que este curso va a ser más rico cuando ustedes estén trabajando con algo y algo que a ustedes les interese. Que después en el medio camino digan, che, quiero esta otra cosa porque me gustó más esta, está todo bien. Pero, pero siempre uno aprende más cuando está orientándose a algo. Si yo tengo que crear una sinopsis de una historia que no es mía, porque tengo que hacer el ejercicio de ver una película y hacer una sinopsis para entender, estoy haciendo el trabajo a otro, le estoy haciendo el trabajo. Que también eso está bueno, porque uno aprende. Pero siempre lo mejor es tener la historia de uno y decir, a ver, ¿qué es lo que importa de esta historia? Porque ahí uno está en la creación. O sea, ahí uno no hay nada creado y lo tengo que parir para después hacerlo crecer. ¿Sí? Eso es lo difícil. Entonces, en ese sentido está bueno esto. Arranca la semana que viene. La primera son 8, cada módulo son 8 clases, ¿no? Ujú. Y, y por ahí también vamos a hacer, en la medida que cada uno vaya teniendo sus proyectos, también podemos hacer alguna tutoría de eso, que está todo parte de lo que nos gusta hacer también. Y después por ahí, cuando lleguemos al último, por ahí capaz de tener algún calendario de fechas para mandar los proyectos o para ver cuáles son los... Por ejemplo, en agosto, noviembre, acá en Argentina se hace el mercado Ventana Sur. Este año no sé, porque hay una coyuntura medio extraña, pero compleja, digamos, pero si se hace, es un mercado lindo para participar con un proyecto. Y buscar. Hay una noticia, ¿no? O sea, la verdad todavía estoy tratando de informarme, pero por lo menos para los países de la región andina, en octubre igual se lleva adelante un laboratorio de animación donde van a seleccionar un proyecto por país para que el proyecto sea desarrollado en Francia, ¿no? Ah, ¿y Remedia es eso o es de la No, embajada eso es francesa? con la cooperación De la embajada. francesa del área andina y el Festival Andes. Ah, bien. Bien. Bien, bueno, entonces, no sé si falta decir algo más, Iván. Ah, los módulos salen, ¿cuánto era? Uno solo era $60 y todos juntos es 150, ¿era? ¿O no? Sí, O no sé cómo es. 150. Eh, y son un montón de clases, la verdad son 24 clases, pero por eso la idea nuestra es poder difundir todo esto eh, y reinvertirlo en proyectos, digamos. Eh, y vos habías dicho algo de todos los que participaban hoy, no sé si lo llegaste a notar, pero Bueno, lo podemos repasar, pero sí. eh, dilo. No, que los que participaron hoy tienen un 25% de descuento, porque la idea nuestra es poder difundir esto y no ninguno se vaya, porque son
trabajamos de esto y estamos en otro modo, nuestra manera de ganar plata es otra cosa. Esto es más que nada para difundir y bueno, para tener una pequeña caja que nos permita, no sé, pagar un stream o hacer algunas cosas así. Por eso la idea es de dar la posibilidad a que, además que es más divertido, ¿no? Estar entre varios, ver qué es lo que crea uno, las consultas que uno tiene, las referencias. Pablo, ¿no? O sea, bueno, Sí. aparte de las sesiones que vamos a tener, ¿no? El taller y las sesiones de consultoría, y vamos a invitar a colegas, ¿no? Expertos en diferentes temas a que compartan con ustedes, ¿no? Nos den charlas, hablemos sobre temáticas específicas, ¿no? Y creo que hemos tenido la suerte con el laboratorio animado de ir conociendo a mucha gente y gente realmente maravillosa, ¿no? De distintos países de Latinoamérica que son muy buenos amigos y que están muy predispuestos a compartir también, ¿no? Sus experiencias, todo lo que ellos saben, ¿no? Entonces, aparte de las clases, aparte de las sesiones de tutoría, vamos a contar, ¿no? Con estas charlas, con estos conversatorios magistrales, o sea, donde, o sea, lo bonito y interesante y lo más lindo creo que de conocer a esta gente ha sido esa, ¿no? De que son gente muy abierta, muy dispuesta a compartir todo su conocimiento. Sí, y además que también está bueno, como había hecho Santibáñez la otra vez, que él se iba a China por un tema de guion, es guionista él y estaba hecho unos guiones para historietas que se presentaban en China y dijo, che, los que tengan proyectos del laboratorio, los llevo también y les pasamos ahí un par de colegas que estaban trabajando con unos proyectos, eh, que los llevara también, digamos. También esto es como una red de trabajo y una red de gente que se dedica más o menos a lo mismo y está bueno también estar para ayudándonos o conociendo un poco más cómo es la cosa o si nos enteramos del mercado siempre el laboratorio siempre los decimos y a veces tenemos momentos de mucha... Pablo, soy yo quien se ha congelado. No, yo me congelé seguro porque decía se perdió la... no sé en dónde Ah, me ya. corté, pero bueno, eso. Entonces, el punto es ese, tratar de... ¿Me sigo congelando? No, no. El punto... De poquito, pero ya Está, volví. perfecto, ya me fui y me vuelvo. Pero bueno, esa sería la cuestión de este taller, que arranca la semana que viene. Y bueno, y la idea es que traigan la historia de ustedes y vayamos desarrollándola, o la vayan desarrollando ustedes y vayan encontrando las herramientas que por ahí en la práctica nosotros nos dieron como ciertos puntos de anclaje para poder resolverlos. No sé, Iván, si tenés algo más, no sé si alguien quiere comentar algo y ya iríamos cerrando. Bueno, Sí. quienes quieran aprovechar el taller.